Seguimos transitando este día de miércoles y es tiempo de presentarla a la doctora Silvina Aviles. Ella es secretaria de Tierras y Bienes del Estado. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches, bienvenida. Gracias por estar acá. Buenas noches, Mónica, gracias por la invitación. Por favor. Hace unos meses estaba acá con nosotros el ministro de Desarrollo de la provincia y le planteábamos, ¿no?, lo que está pasando dentro de lo que son las tierras del ESER, esas tierras que son fiscales y que sin embargo familias enteras se han asentado. ¿Cuál fue el procedimiento administrativo que se está haciendo para regularizar, o bien tendrán que pagar algo teniendo en cuenta que son tierras que valen mucho, ¿no? Son distintas situaciones que se presentan en el ESER, podríamos decirle el camino del Quirquincho, pasando el Quirquincho, no llegan algunas al ESER. Ahí tenemos distintas situaciones. Ahí tenemos familias que viven hace muchísimos años y han iniciado un proceso expropiatorio que lo está llevando adelante Fiscalía. Algunos con pruebas ciertas, otros con pruebas no tan ciertas, por lo que estuvimos hablando con Fiscalía. Por otro lado, tenemos muchos terrenos ahí que han sido entregados en comodato por la provincia a distintas instituciones. Ahí vemos que hay hoteleros, gastronómicos, algunos clubes de fútbol, y desde la Secretaría estamos permanentemente controlando que se cumpla el objetivo por el cual se entregó el comodato. Hay algunos que no lo han cumplido y estamos en un proceso de intimación a los fines de caducar esos comodatos en caso de que no se cumpla con el objeto. Y por otro lado, tenemos vecinos que alegan algunos derechos originarios, una comunidad que alega derechos originarios y que también está instalada ahí. Realmente esa franja que hay desde el Quirquincho hasta antes de llegar al puente del ESER, se presentan distintas situaciones que permanentemente estamos monitoreando. ¿Está cuantificada la cantidad de gente que está con una situación que se pueda regularizar y otros que realmente tengan problemas o no? ¿En el ESER me decís o en la provincia? En lo que usted está hablando, este sector. En este sector, regularizar no tenemos familias en estos momentos para regularizar, porque para regularizar tendría que haber un proceso de regularización en el cual tendrían que haber planos aprobados, catastros individuales, censos en los cuales hayamos identificado esta familia, una solicitud por parte de esta familia del proceso de regularización y aportar la documentación pertinente a los fines de terminar con un decreto en el cual se ordena la escrituración. En este sector no tenemos ninguna familia que esté en un proceso de regularización. Sí tenemos, como te decía hace rato, familias con un proceso expropiatorio que puede a lo mejor llegar a culminar, en algunos casos sí, en otros no, con una regularización a través de la justicia. ¿Y la regularización, eso significaría para el Estado algún recupero de dinero por el uso de esas tierras? Sí. Sí, porque casi ninguno de los terrenos que nosotros estamos regularizando en la provincia, y te hablo de muchos que hemos hecho en este último tiempo, se dan gratuitamente. Son muy pocos en los cuales la ley, si es que son consecuencia de un proceso expropiatorio o si son tierras fiscales, se ordena que se dé a título gratuito. En todos los casos en los cuales estamos entregando escritura, tienen que pagar su terreno, porque es parte de la cultura, ¿no? El tener que pagar y que el Estado no dé gratuitamente tierras que son del Estado y que son de todos los ciudadanos, en definitiva. Tras su llegada a la Secretaría se ha visto un movimiento importante en cuanto a relevamiento que se hace por todo el territorio provincial, y da la casualidad, y sabemos, y a ciencia cierta, de que hay muchos intendentes que dispusieron de tierras fiscales y las entregaron, ya sea familiares, amigos, punteros y demás. ¿Cuál va a ser el accionar del Ejecutivo provincial en razón de esto, que también están en juego intereses políticos y también de gente damnificada, en definitiva, que por a lo mejor haberse prestado para una campaña política llega a una situación irregular? Personalmente estoy recorriendo todos los municipios junto con el equipo de la Secretaría, estamos entrevistándonos con los intendentes, pero además estamos caminando cada uno de los barrios. Lo que vos expresás se dio muchas veces. Lo que nosotros hacemos para regularizar es identificar que el lote tenga un fin social, que la familia realmente no cuente con los recursos para poder acceder a otro terreno o a otro inmueble. Previamente a la regularización nosotros pedimos informe a IPB, a inmuebles, hacemos censos, por lo menos 3 o 4 censos sin avisar y en el transcurso de 2 o 3 años a los fines de determinar quién vive efectivamente en el lugar, que ese lugar no haya sido alquilado, que no haya sido vendido.
y recién procedemos a la regularización. O sea que en aquellos casos en los cuales se dio a personas que no tienen las características de ser social el lote, porque cuentan con otros inmuebles, cuentan con una capacidad económica que pueden adquirir, no los regularizamos. No los regularizamos. ¿Y qué significa no regularizar? Y no van a tener nunca las escrituras. Mientras tanto pernotan en el lugar y hacen uso y usufructo en el lugar, del terreno. Pero también los estamos intimando a que acrediten en calidad de qué están pernotando en el lugar o viviendo. Principalmente en el Valle Calchaquí se da esta situación. Sobre todo en Cachi. Sí. Es el lugar donde más se está dando. Incluso estamos trabajando en estos momentos con el equipo legal de la Secretaría para determinar alguna ley en la cual se les cobre o un arrendamiento o una venta al precio real del inmueble, pero no vamos a regularizar como lote social eso, porque el proceso de regularización del Estado aparte implica que no le cobremos escritura. Hoy una escritura ronda los 500, 600, 700 y 800 mil pesos y más, y nosotros cuando son terrenos sociales de familias que realmente lo necesitaron y que llegaron por los canales que tenían que llegar y que como consecuencia de los censos verificamos que viven ahí, el Estado no les cobra las escrituras y les damos en hasta 100 cuotas para pagar los terrenos. En estos casos puntuales que vos mencionás, que se han dado a personas que no reunían estas características, no le vamos a regularizar, van a tener que pagar sus escrituras. Si podemos avanzar en la modificación de la ley, en algún momento la provincia podrá cobrar un arrendamiento o venderle a precio real, pero de ninguna manera van a ser regularizados como lotes sociales. ¿Y se inician acciones legales civiles contra esta gente? Porque sí, estamos hablando de terrenos que están posicionados en los mejores lugares, cuestan muchísimo. Estamos hablando del Valle Calchaquí, donde se han instalado viñedos y demás, donde vino gente de afuera a comprar. ¿Se pueden iniciar acciones legales? En algunos casos estamos junto con los municipios iniciando acciones de desalojo. En otros casos hay un derecho adquirido, hay una gran inversión, entonces también hay que ver cómo negociamos eso. Como te digo, cada situación es distinta, porque no es lo mismo por ahí el que se instaló en Cachi, al que se instaló hace muchos años en San Antonio de los Cobre, que hoy es distinta la situación de San Antonio de Cobre si alguno se llega a instalar ahí. Los valores de los terrenos difieren diametralmente de un punto de la provincia a otro, o el que está asentado en Rivadavia. Y en Cachi, de este lugar que usted obviamente identifica que hay situaciones políticas que se dieron a esta situación, ¿tienen identificada la cantidad o la extensión de hectáreas que están ocupadas en situación irregular? La extensión de hectáreas no, lo que sí tenemos identificadas son las matrículas, y son muchas las matrículas. ¿De cuántas estamos hablando más o menos? Estamos hablando más o menos de 30 matrículas, de 20 o 30 matrículas que están ocupadas por personas que no han seguido el trámite normal que tenía que seguirse, así que estamos hablando más o menos de esa cantidad, que es mucho para un pueblo, más allá de que Cachi tiene muchas matrículas. Digamos que hoy en nuestra provincia, Cachi y los Andes es donde más tierras fiscales tenemos y donde más podemos trabajar en la entrega de terrenos sociales. Pero esta situación particular que vos mencionás, tenemos que regularizarla. También nos encontramos en Cachi con procesos expropiatorios, ¿no? Con procesos de prescripción en donde la gente... Y hay muchos originarios también. Sí, pero fíjate que no es tanto el problema. Fíjate que no es tanto el problema con los originarios, porque eso se trabaja con asunto indígena y no tenemos problema. El problema es con los privados que se han instalado, que algunos han hecho un emprendimiento económico ahí y que algunos han planteado un proceso de prescripción adquisitiva, porque ya hace muchísimos años que están ahí, no es nuevo. Hay algunos que están hace más de 20 años bueno, instalados. Si nos remontamos a la política de Cachi, tenemos gente que estuvo más de 20 años, o sea que si nos volvemos 20 años atrás, se puede hacer la posesión 20añal también. Hay muchos que cuentan con documentación como para poder ganarnos una posesión 20añal. De hecho, le hemos pedido a Fiscalía informe. Tengo en la Secretaría el informe de todas las matrículas que están en proceso de prescripción adquisitiva, no solo de Cachi, ¿no?, sino de varios lugares de nuestra provincia. Doctora, otra de las funciones que tiene la Secretaría a su cargo es articular con aquellos barrios populares que se instalaron a nivel país. ¿Hay un trabajo coordinado con el ejido capitalino, particularmente con este tema, teniendo en cuenta
que en la gestión anterior municipal se había hecho mucho desarrollo en este sentido por fondos nacionales que habían llegado. Nosotros hemos firmado un convenio con la municipalidad y estamos trabajando en distintos barrios. De hecho, es importante decir que hoy tenemos en ejecución 51 planos, que es muchísimo. ¿En Capital? En Capital, solamente en Capital. Y te estoy hablando de barrios históricos como barrio Sanidad, Justicia, Nueva Esperanza, barrios viejos, que no tenían plano. ¿Qué significan estos 51 planos? ¿Esos son barrios populares? Son barrios en los cuales se han ido formando. Algunos se formaron como asentamientos, surgieron como asentamientos. Después fueron subiendo de categoría. Después fueron subiendo porque se fueron organizando. Provincia con municipalidad trabajaron en el trazado de calle, en la provisión de servicios, y hoy son barrios consolidados. Barrios populares le llamamos porque en algún momento vinieron a relevarlos como barrios populares, pero en realidad son barrios en los cuales vive gente humilde, clase media, pero que tienen sus viviendas y que necesitan una regularización. Cuando yo te hablo de 51 planos en ejecución, realmente es algo asombroso, porque fíjate vos que en el 2022 solamente se aprobaron 182 planos en todo el año, y nosotros hoy tenemos en esto, y que no eran de muchos beneficiarios, porque de hecho en el año 2022 solamente se entregaron 809 escrituras. Hoy en los 5 primeros meses nosotros vamos entregando más de 850 escrituras. Esperamos terminar el año con un promedio de más de 1000 escrituras. Pero estos planos, vuelvo a los planos, significan más de 4.500 familias de Capital que van a ser regularizadas. O sea que realmente es mucho. Y cuando yo te hablo de 100 planos de años anteriores, estoy hablando de toda la provincia. Esto solamente es Capital. ¿Y qué regularización dominial se va haciendo a este corte del año en toda la provincia? En este momento nosotros tenemos más de 800 escrituras entregadas hasta agosto. Hemos hecho una campaña intensiva en cuanto al pago. Hablamos de enero a hoy. De enero a agosto. Sí. De enero a agosto. También significa el pago, porque cuando nosotros entregamos una escritura de compra-venta con hipoteca. Entonces no termina ahí, la gente tiene que seguir pagando y cancelar su hipoteca para tener un título perfecto, por así decirlo. Hemos hecho una intensiva campaña y hemos logrado una recaudación importante en la Secretaría. El año pasado, en todo el año, se recaudó 48 millones. En lo que nosotros llevamos en estos 7, 8 primeros meses, llevamos 58 millones. Si vos lo sacás en promedio, más o menos el año pasó mensual. ¿Es solo por escrituración? Solo por escrituración, no, sino por las chequeras que la gente tiene que viene trayendo de años anteriores y que significa entregarle una nueva escritura de cancelación de hipoteca. O sea, significan recursos que entran a la Secretaría y que realmente hace unos días cuando me juntaba con el equipo contable veíamos cómo había subido la recaudación a pesar de que no estamos en el mejor momento económico para la familia. ¿Ese dinero van para las arcas provinciales? Van para rentas generales, o sea, no queda para la Secretaría. ¿Y esto a qué se debe? A que al nosotros estar en territorio, recorrer los municipios, estuve el día miércoles en la Merced y ahí nomás en la Merced recuperamos más de 30 chequeras de gente que la tiene hace un montón y no sabía cómo actualizarla, no sabía cómo pagar. Entonces, hay voluntad de pago. Hay voluntad de pago, nada más que necesitan que los funcionarios se acerquen a ello. Muchas veces es imposible para un habitante de San Antonio Los Cobres llegar hasta Salta a buscar una chequera. O buscar a alguien dónde pagar. O buscar dónde pagar o buscar cómo hacer el trámite. Entonces, eso estamos trabajando con las municipalidades. Hemos implementado un sistema donde les mandamos por PDF a las municipalidades la chequera de todas las personas que están en condiciones de pagar. Ellos imprimen, le dan la chequera a la gente y ellos van al Banco Macro y pagan. ¿Por qué no se hacía este trabajo? Y por ahí es falta de territorio. Yo creo que hay que estar en territorio y hay que ver cuál es la necesidad y por qué está pasando lo que está pasando. Ahora, usted estando en territorio, le hago una pregunta que es meramente personal, ¿no? El IPB larga un plan para entregar viviendas donde requiere que aquellos que se vayan a inscribir y sean los que sean adjudicados tengan o dispongan de 30 millones de pesos. Sabemos que es la única forma que el Estado hoy tiene para viabilizarlo. ¿Usted cree que la gente está en situaciones de eso o se va a reducir a un cúmulo de gente de clase media, media alta, que es la que va a poder pagar? Yo creo que es para un sector de la gente, no todos tienen la posibilidad hoy de tener 30 millones,
pero sí creo que esa plata que ingrese al IPB va a dar la posibilidad de que se desarrollen viviendas para gente que no puede pagar y que no puede llegar a esos montos. Creo que esto va a oxigenar al IPB y va a lograr que tenga ingresos que hoy no tiene y poder continuar con viviendas, si querés decirle, con carácter más social. Fíjate también en las zonas en que se están, de que se habla de que se pueden llegar a entregar estas viviendas, que son zonas en las cuales las viviendas tienen un alto valor también. Entonces no podemos hablar de una cuota baja cuando pueden llegarse a entregar duples, creo que se están haciendo en Lomas de Madeiro o en Pereira Rosa, donde el valor de la vivienda es distinta al valor que se hace en otros barrios. Bueno, pero ahí ya se pone en juego por qué se invierte ahí y no en otro lado, pero bueno, eso no le compete a usted. Muchas veces por la disponibilidad de terreno, ¿no? Pasó en años anteriores en los cuales teníamos la oferta desde Nación de las viviendas y no disponíamos de terreno. Muy cortito, ¿cuántos terrenos fiscales hay en Salta o ya nos quedamos sin terrenos fiscales en Capital? En Salta Capital no tenemos terrenos fiscales, estamos trabajando desde la Secretaría permanentemente con censos para detectar terrenos en los cuales se han entregado hace muchos años, siguen siendo baldíos, la gente no fue a vivir ahí. Entendemos que si no fueron a vivir es porque no lo necesitan. Estamos trabajando sobre denuncias que llegan de terrenos que no han sido ocupados, recuperando esos terrenos y entregándoselo a gente que realmente los necesita. Eso estamos trabajando fuertemente. Terreno fiscal en Capital no tenemos. La única manera hoy de conseguirlo sería a través de un proceso de expropiación o de compra que la provincia hoy no está en condiciones de poder llevar a eso. Doctora Silvina Vilés, muchísimas gracias por su tiempo. No, muchísimas gracias a vos por la invitación. Última pausa y ya estamos con ustedes.